Hola, soy Cristina González, directora de Estrategia, Advocacy y Competitividad de la Federación Empresarial de la Industria Química Española. Durante los próximos 45 minutos voy a abordar los principales avances en materia de economía circular en el sector químico. Para ello, empezaré desgranando cuáles son las principales características del sector químico español y su impacto en la economía española. Pasaremos luego a abordar y analizar cuáles son los principales retos que tenemos en ese camino hacia el cambio de modelo productivo, para terminar con una serie de ejemplos que hemos seleccionado y que son solo algunos de los muchos en los que está trabajando la industria química española. Para empezar, y antes de entrar en lo que son las características del sector químico español, permitidme un breve inciso para explicaros qué es FEIQUE, ¿no? FEIQUE es el máximo órgano de representación empresarial y de defensa de los intereses del sector químico en España. Participamos en más de 150 comités y órganos de gobierno, tanto nacionales como internacionales, y pues por mencionar algunos de ellos, la Alianza por la Competitividad de la Industria, COE o el Consejo Europeo de la Industria Química. ¿Cuál es nuestra principal misión? Promover la expansión y el desarrollo competitivo de una industria química innovadora y sostenible, estratégica para la generación de empleo y riqueza e indispensable para desarrollar soluciones que garanticen nuestra calidad de vida y nos permitan avanzar en el desarrollo sostenible. Una vez explicadas lo que es FEIQUE, paso a desgranar cuáles son algunas de las principales cifras y características del sector. Las más de 3.100 empresas que conforman el sector químico español generaron el año pasado más de 82.400 millones de euros de cifra de negocios, de los cuales más del 72% se facturaron en el extranjero, lo que nos convierte en el segundo mayor exportador de la economía española. Otra característica importante del sector químico y en lo que es referente es en lo que se refiere a calidad y estabilidad del empleo generado. Un 94% de los 233.000 asalariados del sector químico dispone de un contrato indefinido y además de un salario medio cercano a los 40.000 euros al año. Por último, el liderazgo innovador. El sector químico invirtió el año pasado más de 2.000 millones de euros en actividades de I+D, lo que representa una cuarta parte del total industrial de nuestra economía. Otra de las características del sector químico es precisamente su carácter transversal. De hecho, un 98% de las actividades productivas necesita o precisa de productos químicos en algún momento de su fabricación. De hecho, pues podemos encontrar productos químicos en una amplia variedad de sectores próximos al consumidor final. Y pues eso nos convierte en un sector estratégico y esencial. Y como luego desgranaré un poquito más adelante durante mi intervención, pues capaz de proporcionar soluciones a los grandes retos de descarbonización y circularidad que tenemos ante nosotros. Yendo un poco más a lo concreto y tratando de identificar dónde se encuentra ubicado el sector químico español, en este mapa hemos representado las principales zonas de producción de la industria química, estando concentradas mayoritariamente en Barcelona, en Tarragona y en Huelva, pero hay otras zonas donde también se producen y fabrican productos químicos. Si lo correlacionamos con lo que es la cifra de negocios, las comunidades autónomas que acumulan o que contribuyen en mayor medida a esa cifra global que mencionaba antes de los 82.000 millones, encontramos Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. Dentro de otra de las características de lo que es el sector químico español es la gran variedad de subsectores que están incluidos dentro de la industria química. Podemos encontrar desde gases industriales a materias primas farmacéuticas o especialidades farmacéuticas, pasando por productos que quizás son más familiares para el usuario y más próximos al consumidor, como pueden ser los fertilizantes, detergentes, pinturas, etc. En esta gráfica de aquí hemos incluido la contribución de cada uno de estos subsectores a la cifra de negocios global.
Una de las cosas que normalmente llama la atención o que uno tiende a pensar cuando piensa en industria química es precisamente pues le vienen a la mente los grandes nombres de las multinacionales, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, solo un 4,8% de las empresas químicas implantadas en España tienen más de 250 trabajadores, o lo que es lo mismo, más de un 95% de las empresas químicas implantadas en España son pequeñas y medianas empresas, lo que está además en sintonía con la realidad empresarial de nuestro país. Si nos fijamos también en lo que es la vocación de permanencia o la estabilidad de la industria química, podemos afirmar y garantizar que la industria química es un sector estable y con vocación de permanencia. De hecho, pues por la propia naturaleza de las instalaciones químicas, cuando una empresa o una industria decide implantarse en nuestro país, lo hace pues con miras o con la vista puesta a largo plazo, y de hecho así lo señalan las cifras, donde podéis ver aquí como más de un 35% de las empresas llevan 20 años o más implantadas en nuestro país. Una vez presentadas las principales características de la industria química española, vamos a ver cuál es su impacto en la economía real. Hablaba antes de esa cifra de negocios generada por más de 3.100 empresas. Lo realmente importante, que no he mencionado antes, es su contribución al Producto Industrial Bruto, y con un 14,3%, y su contribución al PIB español con un 6,1% si consideramos los efectos directos, indirectos e inducidos. Otra característica muy importante es que el 16,8% del valor añadido se dedica o se reinvierte en nuevas inversiones productivas. Si nos fijamos en lo que es la evolución de la cifra de negocios, podemos garantizar que el sector químico es un sector estable y resiliente. En los últimos años pues se han producido distintos acontecimientos geoestratégicos que han impactado de manera global a todos los sectores de la economía. En nuestro caso, como se puede apreciar en la gráfica, a pesar de estos acontecimientos, el comportamiento del sector se ha mantenido. Es cierto que en el último año se ha producido una caída, pero eso ha sido debido a los efectos de la crisis de Ucrania y de la inflación y de la caída de la demanda. También el sector es un sector competitivo, y competitivo además a nivel internacional, como luego además vincularé con el carácter exportador. En el periodo comprendido entre el 2015 y el 2023, la industria química española se ha comportado bastante bien, y comparativamente con la media de la Unión Europea e incluso con nuestros principales competidores, hemos sido capaces de aumentar la producción un 4,4%, mientras que, como se puede observar en la gráfica, el resto de países de nuestro entorno más cercano han sufrido pérdidas y caídas significativas, siendo bastante llamativo el caso de la caída de producción de Alemania. Y mencionaba antes, ¿no?, esa cifra de inversión de más del 16%, y pues esta gráfica no viene sino a ratificar ese buen comportamiento y esa necesidad también de inversión, porque al final yo he mencionado al principio de mi intervención algunos datos en cuanto a la capacidad innovadora y a ese liderazgo innovador, y eso al final pues una cosa revierte en la otra, ¿no? Al final necesitamos seguir invirtiendo para seguir desarrollando nuevos productos y nuevos materiales que nos ayuden a seguir proporcionando soluciones que la sociedad nos demanda. La internacionalización, mencionaba antes el carácter competitivo y que somos el segundo exportador de la economía española, pero realmente, ¿qué significa que más del 72% de la facturación proceda de ventas en el exterior? Pues eso se traduce en una contribución de más de 59.000 millones de euros y además una contribución del 17% a la exportación industrial española. Si nos fijamos en la evolución de las exportaciones en el mismo periodo, vemos que la gráfica es muy similar al comportamiento experimentado por la cifra de negocios. Si bien es cierto que la caída en el último año quizás en este caso se ha visto más impactada, pero porque las crisis geopolíticas que mencionaba anteriormente han sido precisamente de carácter internacional.
Y también un aspecto muy importante cuando estamos hablando de exportaciones en el sector químico es precisamente que el 60% de nuestras exportaciones sigue siendo a países de la Unión Europea. Aunque también es cierto que si nos fijamos en los principales países exportadores, entre los 10 primeros encontramos algunos países extracomunitarios como pueden ser China, Estados Unidos o Suiza. Hablaba antes del empleo estable y de calidad que se genera en el sector químico. Cuando una industria química o de cualquier otro sector se implanta en un territorio, demanda una serie de servicios de valor añadido, tales como ingeniería, que dan respuesta a algunas de las necesidades de estas industrias. Si sumamos el efecto directo, indirecto e inducido, en el caso del sector químico se alcanzan las 792.000 personas trabajando en el sector, lo cual representa un 5,5% de la población activa asalariada. Si nos fijamos en la distribución porcentual hombres-mujeres, vemos que un 44,4% de esos 233.000 asalariados son mujeres. Y eso es un claro compromiso del sector en materia de igualdad. Si nos fijamos en esta gráfica que recoge la evolución de la presencia de la mujer en el sector químico, podemos decir que el crecimiento desde el año 2010 hasta nuestros días ha sido bastante significativo, con un aumento de más del 65%. Es cierto que dentro de lo que son los distintos puestos de trabajo que se pueden ocupar dentro de una industria, hay sectores que tienen menos problemas que otros, y uno de esos sectores donde quizás es más complicado o es más difícil visibilizar la presencia de la mujer es en los casos de los operadores de planta. En este sentido, pues sí que merece la pena destacar, ¿no?, este porcentaje, además, máxime si se compara con la media de la industria manufacturera. Y además este porcentaje sube hasta el 55% cuando estamos hablando de mujeres investigadoras dentro de la industria química, frente al 30% de la media industrial. Precisamente para visibilizar ese compromiso con la igualdad y esas oportunidades laborales que ofrece la industria química a las mujeres, desde la Federación, junto con el Foro Química y Sociedad, hemos lanzado la campaña Mujeres con Química, que lleva ya 3 o 4 años de trayectoria, y pues en el enlace podéis acceder a todo el repositorio de vídeos donde mujeres de verdad, trabajando en empresas del sector, comparten su experiencia. Mujeres y hombres también. Y por último, llegando a la parte de innovación, mencionaba antes el liderazgo innovador. Pero más allá de las grandes cifras de inversión en I+D+I, lo importante también son las personas que están trabajando en la industria química en el ámbito de innovación, y es que 1 de cada 5 investigadores que trabaja en una industria lo hace en una empresa del sector químico. Y además también es importante resaltar que las empresas del sector químico destinan el 9,1% de su valor añadido a actividades innovadoras. Y pues aquí simplemente porque veáis un poco los datos que mencionaba antes de esos investigadores o personal dedicado a actividades de I+D dentro del sector, y su comparativa sobre todo también con respecto al resto de sectores manufactureros. Una vez explicadas las principales características del sector, vamos a abordar ahora cuáles son los principales retos que tenemos ante nosotros en esa transición y en ese cambio de modelo productivo que tenemos que acometer antes de 2050. Al comienzo de la anterior legislatura europea, la presidenta von der Leyen anunció su pacto verde europeo, o el Pacto Verde Europeo de todos, en el que anunciaba que quería que Europa fuese el primer continente climáticamente neutro para 2050. Esas declaraciones, además, fueron acompañadas de otras en las que afirmaba que también quería que para esa fecha el crecimiento económico estuviese disociado del uso de recursos. Y eso no es otra cosa que la economía circular. Pero en ese camino a 2050, que está, donde tenemos que abordar no solo ese reto de neutralidad climática y de circularidad, sino muchos otros que darían para otras muchas sesiones,
Tenemos antes una parada intermedia, que es 2030 y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como sabéis, en 2015 la Organización de Naciones Unidas fijó y desarrolló su Agenda 2030, marcando estos 17 objetivos que debíamos todos cumplir antes de alcanzar esa fecha, 2030, que, bueno, pues aunque parezca que está un poquito más lejano, está, como quien dice, a la vuelta de la esquina. Estos ambiciosos objetivos requieren de soluciones políticas, económicas, ambientales, pero también científicas y tecnológicas. Y es que nos encontramos en un momento en el que la ciencia y la tecnología avanza a una velocidad tremenda y es capaz de proporcionar soluciones a cada uno de los distintos objetivos de desarrollo sostenible que tenemos ante nosotros e incluso más allá. Y entre todas las disciplinas científicas y tecnológicas destaca la química, por lo que mencionaba antes, por ese carácter transversal y capacidad de proporcionar soluciones a cuestiones relacionadas con la economía circular y la neutralidad climática, pero también otras relacionadas con la salud o con la alimentación, por mencionar algunos. Y en ese camino hacia 2050 hemos identificado 3 áreas de trabajo que nos van a permitir acometer todos los cambios que tenemos que hacer. Por un lado, la protección de la salud humana y ambiental. En segundo lugar, economía baja en carbono para mitigar el cambio climático. ¿No? Esto está directamente relacionado con esas declaraciones de von der Leyen al principio de la legislatura europea. Y la economía circular y la eficiencia de recursos, con el objetivo de lograr un modelo económico más circular. Y en ese sentido, y muy importante por encima de todo, es importante y fundamental la colaboración entre sectores y la colaboración público-privada. Y eso es precisamente lo que hacen las plataformas tecnológicas y de innovación, como la Plataforma Tecnológica y de Innovación de Química Sostenible SUSQUEM España, que definen unas prioridades y una agenda estratégica en materia de I+D+I a medio y largo plazo en torno a un campo científico técnico concreto. En el caso de SUSQUEM España estaríamos hablando de una agenda estratégica en materia de química sostenible y biotecnología industrial. Si hablamos de química sostenible, por ahí pululan un montón de definiciones, pero a nosotros nos gusta especialmente esta de la OCDE, porque la química sostenible está relacionada con minimizar el impacto ambiental, con hacer más con menos. Y además el uso de la química sostenible impacta no solo en la producción, sino también en su uso. ¿Y cómo contribuye la química sostenible al Green Deal? Bueno, pues en la parte, como decía antes, el Green Deal podría dar para una sesión o muchas por sí solas, pero sí que, bueno, pues, con ese carácter transversal y capacidad innovadora y de desarrollar nuevas soluciones, pues en este gráfico hemos querido representar, ¿no?, todas aquellas áreas en las que la química proporciona soluciones innovadoras. Marcadas con un iconito verde están representadas aquellas que están más relacionadas con la circularidad y que luego de alguna manera iré desgranando en la parte de los casos prácticos. Desarrollo de productos químicos más seguros y más sostenibles desde el diseño, convertir y transformar los residuos en nuevas materias primas, en valiosos recursos, reducir las emisiones y dándole valor a esas emisiones, que ahí es donde entra realmente el papel de la economía circular, y facilitando el desarrollo de bioproductos, favoreciendo el desarrollo de la bioeconomía. Por tanto, los objetivos a 2050 con esa parada intermedia en 2030 yo creo que están claros, ya los he mencionado en varias ocasiones, neutralidad climática y circularidad, pero además tenemos que tener en cuenta los objetivos de digitalización y, en el caso concreto de la industria química, el objetivo de producir y fabricar productos químicos y materiales cada vez más seguros y más sostenibles, incorporando el concepto del diseño desde el comienzo. Y bueno, aunque tenemos bastantes retos, eso no significa que esté todo por hacer. Y es que desde la industria química llevamos ya
un tiempo trabajando para adaptarnos a este nuevo escenario, a estas nuevas necesidades. Diversificando la fuente de materias primas y pasando de utilizar o de depender únicamente con materia prima de origen fósil a diversificar esas materias primas y poder utilizar, bueno, pues desde residuos plásticos, CO2, incluso bueno, pues residuos biomásicos, lo cual nos permite, ¿no?, ir avanzando y dando pequeños pasos en aras de esa economía circular. Pero también se están dando pasos para diversificar ese mix energético. Todo esto bueno, pues da lugar a, bueno, con nuestros procesos y nuestras tecnologías tradicionales y apoyados también, muy importante, por la digitalización o por las tecnologías digitales, nos permite obtener esos materiales que luego se incorporan en esos productos finales, bueno, pues que contribuyen a esa energía baja o esa economía baja en carbono, a la eficiencia energética y, bueno, pues a productos más sostenibles y más circulares. Hablaba antes del entorno, de la necesidad y de la importancia de la colaboración. Y en la Plataforma Tecnológica de Innovación de Química Sostenible, precisamente ese entorno colaborativo lo encontramos en lo que son nuestros grupos de trabajo. Originalmente, cuando teníamos que definir esta agenda a medio y largo plazo con nuestras prioridades de I+D+I, se identificaron 3 áreas de trabajo, como fueron la biotecnología, el diseño de reacciones y procesos, algo muy propio y muy intrínseco del sector químico, y luego también los materiales avanzados y las nanotecnologías. A medida que fueron desarrollándose, bueno, pues las distintas políticas y distintas iniciativas, bueno, pues se pusieron en marcha nuevos grupos de trabajo, como fueron el de valorización química de residuos, el CO2 como materia prima o el de más reciente creación, seguro y sostenible desde el diseño. Todas estas prioridades de I+D+I están recogidas en un documento que está disponible en nuestra página web. Y ya para ir aterrizando, ¿no?, a lo que son casos reales y ejemplos concretos, voy a centrarme en algunos de las iniciativas que el sector químico está poniendo en marcha precisamente para avanzar hacia ese modelo plenamente circular. El primero de los ejemplos que voy a abordar es el de reciclado químico de residuos plásticos. En el año 2022 se produjeron a nivel mundial 400 millones de toneladas de plásticos. Si lo aterrizamos al caso concreto de España, esta cifra se encuentra en el entorno de los 5 millones de toneladas, de los cuales se recuperaron como residuos plásticos algo más del 50%, cerca de 3 millones de toneladas. El compromiso del sector con la circularidad se demuestra en que el porcentaje que se destina a reciclado va en aumento y actualmente se encuentra en un 38%. Pero obviamente tenemos que ir más allá, como ahora comentaré con los objetivos de reciclado. Precisamente para poner en valor esta tecnología y demostrar la viabilidad de la misma, hace un par de años Plastics Europe, la Asociación de Fabricantes de Materias Primas Plásticas, junto con Feike y la colaboración de AIMPLAS, elaboraron un informe titulado Reciclado químico en España, apostando por un futuro circular, donde hacíamos un análisis de la situación legislativa y del contexto que era necesario para favorecer y poder implementar más plantas de reciclado químico, aumentando la capacidad de tratamiento de esos residuos plásticos. ¿Y qué entendemos por reciclado químico? Bueno, pues reciclado químico no es una única tecnología, sino que es un conjunto de tecnologías que nos permite descomponer ese residuo plástico en sus elementos fundamentales. Lo importante es que se modifica la estructura química de ese residuo plástico. Dependiendo de cuál sea la naturaleza de ese agente que modifica la estructura química, tendremos un tipo distinto de reciclado químico. Así podemos diferenciar entre agentes térmicos, agentes químicos y agentes biológicos. Aquí también es importante destacar que cada residuo plástico le viene mejor un tipo de reciclado químico y que además hay que apostar por la complementariedad de las distintas tecnologías existentes. Venimos hablando de los distintos objetivos que nos marca el Pacto Verde Europeo.
Pero en el ámbito de los plásticos también existen una serie de objetivos. Uno de ellos precisamente es la cantidad de plástico reciclado en el mercado. Para 2025, que es el año que viene, necesitaremos tener en el mercado 10 millones de toneladas. Actualmente nos encontramos cerca de los 7 millones de toneladas, con lo cual nos queda, parece que es poco, pero nos queda todavía un último empujón. Y para eso tenemos que hacer uso de todas las tecnologías disponibles. Por eso es muy importante y desde el sector abogamos por la neutralidad tecnológica y por la complementariedad de las distintas tecnologías de reciclado. Decía, el reciclado químico nos permite descomponer ese residuo plástico en en sus formas más elementales. Dependiendo del tipo de reciclado químico, obtendremos una materia prima diferente, es decir, podemos o bien volver al polímero, podemos también volver al monómero o podemos volver a los elementos y a los átomos fundamentales que nos permiten obtener nuevos materiales plásticos o nuevos productos químicos. En definitiva, ¿cuáles son los principales beneficios del reciclado químico? Bueno, pues aporta valor a determinados residuos que de otra manera acabarían en vertedero o incinerados, produce plásticos de calidad equivalente a los de materia prima virgen, y esto es muy importante porque nos permite, entre otras cosas, por ejemplo, elaborar plásticos que puedan entrar en contacto con alimentos, reduce el uso de materias primas fósiles y, por tanto, contribuye a la eficiencia de recursos y a la circularidad, y además también reduce las emisiones de CO2. En la parte inferior de la gráfica he incluido algunas de las aplicaciones o algunas de las soluciones donde se están incorporando estos plásticos reciclados químicamente. ¿Y cómo está la situación en España? Bueno, pues tal y como recogemos en la publicación a la que estoy haciendo ahora mismo referencia, España presenta los factores necesarios para liderar el reciclado químico. Ya he mencionado las características de la industria química. En este caso todo se hace en colaboración, obviamente, con la industria del sector del plástico, que además está perfectamente alineada en todo lo que es su cadena de valor, porque están estratégicamente conectados no solo lo que son los productores de las materias primas, sino también los transformadores y los recicladores, con lo cual de esa manera cubrimos todo lo que es la cadena de valor. Luego, además, España tiene una administración comprometida, y es que es importante resaltar en este punto que España fue el primer país de la Unión en incorporar el reciclado químico en una ley, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Además, recientemente se ha publicado el PERTE para una Economía Circular, que incluye además una línea de actuación específica para el tratamiento de residuos plásticos, donde se podrán acometer proyectos de reciclado químico. Y por último, disponemos de un sector científico-tecnológico muy potente. Cuando hicimos esta publicación incluimos en un anexo toda la relación de proyectos de ámbito autonómico, nacional y europeo que se estaban ejecutando y desarrollando en nuestro país. Merece la pena destacar que a nivel europeo era muy significativo el número de proyectos en colaboración con otros Estados miembros en los que participaba o lideraba España esos proyectos, lo cual, bueno, pues entendemos que todo junto nos posiciona en una ubicación o en un momento muy oportuno y muy óptimo para desarrollar la circularidad de los plásticos. ¿Cómo estamos a nivel de plantas de reciclado químico en nuestro país? Bueno, pues en esta representación hemos incluido las plantas químicas existentes y las previstas, pero sí que es cierto que las previstas, bueno, pues precisamente precisan de un marco regulatorio favorable que permita su desarrollo y su puesta en marcha. De hecho, si ese marco regulatorio nos es favorable,
podría multiplicarse la capacidad de tratamiento de residuos plásticos hasta por 40, lo cual contribuiría significativamente a la resolución de estos grandes objetivos y resolución de este problema. Como decía, es necesario un marco regulatorio estable y predecible que nos garantice, ¿no?, que esas operaciones de reciclado químico puedan llevarse a cabo y ejecutarse desde el punto de vista, lo mencionaba antes, de la neutralidad tecnológica, pero además garantizando el acceso a esos residuos o nuevas materias primas. Aterrizando lo que es esas necesidades regulatorias en dos cuestiones, me gustaría centrarlo en lo que es el balance de masas y la declaración de fin de condición de residuo. El balance de masas es una metodología que permite cuantificar cuál es la contribución de plástico reciclado en el nuevo producto que se fabrica. Decía antes, o mencionaba, esos objetivos de 10 millones de toneladas. Es muy importante saber cuánto plástico reciclado químicamente se está incorporando en los nuevos productos para saber si estamos contribuyendo o no a esos grandes objetivos. ¿Cuál es el problema con el balance de masas? Actualmente existen distintos modelos de balance de masas. Uno de ellos es el basado en créditos, que exceptúa todo aquello que va a combustible, es decir, el Fuel Use Exempt, que actualmente no está reconocido. Y además el problema es que el primer acto legislativo en el que se va a aprobar es el acto de implementación de la Directiva de Plásticos de un solo uso, que actualmente se encuentra en un paréntesis precisamente por el parón que hay a nivel del Ejecutivo Europeo. Una vez esto se apruebe, que sería sumamente importante, además podría servir de precedente porque además de este acto de implementación hay muchas otras iniciativas legislativas como la Directiva de los vehículos al final de su vida útil que también incorporan referencias al plástico reciclado químicamente, con lo cual si se consigue que esa definición o ese método de cálculo se extrapole y sirva de ejemplo o de referencia para otras iniciativas legislativas que están por venir, pues eso allanaría mucho el terreno a la hora de implementar soluciones de reciclado químico de plásticos. Y la otra condición que mencionaba era el de la declaración de fin de condición de residuos. Necesitamos criterios claros que nos permitan, que faciliten el desarrollo legislativo para que cuando un residuo plástico se recicle químicamente, pierda su condición de residuo al transformarse en un nuevo producto. También es muy importante, lo he mencionado ya en varias ocasiones, la neutralidad tecnológica. No queremos que se priorice una tecnología frente a otra, y también de suma importancia, y concretamente para el sector químico, sé que para otros muchos también, pero para el químico especialmente, es la coherencia legislativa. Mencionaba antes, hay muchas iniciativas actualmente en tramitación, pero paralizadas, en las que este concepto aparece y necesitamos que lo que se recoge en una ley no aparezca de una manera diferente en otra iniciativa legislativa, porque entonces esto te genera una incertidumbre que te impide avanzar. El segundo de los ejemplos que me gustaría abordar es el de la bioeconomía y de los bioproductos, y concretamente nos centraremos en el potencial de las biorefinerías en nuestro país. ¿Qué entendemos por bioeconomía? Pues entendemos lo que es la producción, la utilización y la regeneración de los recursos biológicos para fabricar productos que luego se incorporan en distintos ámbitos y áreas de actividad. Al final es una manera adicional de contribuir a la circularidad de nuestra economía. En Europa, hace ya un par de años, surgió un movimiento o una tendencia que buscaba, ¿no?, potenciar lo que eran las biorefinerías. ¿Qué es lo que pasa? Que esta corriente o esta tendencia
pues pasaba en el norte de Europa. Y como nos pasa en muchas otras ocasiones, pues lo que va bien en el norte de Europa no necesariamente nos tiene por qué venir bien a los demás. Con lo cual, bueno, pues las plataformas tecnológicas y de innovación de química sostenible y de biomasa decidimos hacer un estudio para valorar, ¿no?, la disponibilidad de biomasa autóctona, porque al final esto depende mucho, ¿no?, de los recursos locales que haya en la zona próxima a la instalación, y además, bueno, pues, analizar también el potencial y la capacidad estratégica de apostar por este tipo de instalaciones y de industrias en nuestro país. Al final, el informe concluye con una serie de recomendaciones precisamente para apostar por este desarrollo. Y en ese sentido, me gustaría empezar explicando lo que se entiende por biorefinería. Pues, como sucede con una refinería tradicional, se trata de una instalación mediante la cual, a través de distintos procesos de transformación de la materia prima, y aquí es donde hay un cambio significativo, la materia prima pasa a ser biomasa, se genera bioenergía en forma de calor, electricidad o biocombustibles y una amplia variedad de bioproductos, donde dentro de bioproductos podemos encontrar desde materiales, productos químicos, alimentos y piensos. No pretendo ni muchísimo menos que poder entrar a analizar esta figura. En la publicación está todo perfectamente explicado, pero sí que me gustaría llamar la atención de cómo, partiendo de distintas materias primas, bueno, pues, y a través de distintos procesos, ya sean químicos, físicos, termoquímicos o biológicos, se llega a lo que en bioeconomía se denominan moléculas plataforma, que es a partir de las cuales luego se generan ya sean esos productos energéticos o esos bioproductos. Como veis, bueno, pues esto es un sinfín está todo muy interconectado, pero bueno, lo importante es eso, la cantidad de productos que se pueden obtener y que además a nivel molecular no existe, al menos en la parte química, no existe ninguna diferencia con respecto a los productos obtenidos de manera tradicional. Una parte muy importante del estudio que realizamos fue precisamente la identificación de las materias primas biomásicas que estaban disponibles en nuestro país. Muchas veces cuando pensamos en biomasa pensamos en restos y en residuos de cultivos, restos de poda, residuos agrícolas, etc. Pero es importante destacar que los residuos ganaderos, los residuos industriales o incluso los residuos urbanos también son fuente de biomasa. Esta identificación de distintos tipos de materia prima disponible en nuestro país lo tratamos de correlacionar con esas moléculas plataforma que he mencionado anteriormente y que son los que nos permiten llegar a los productos finales. En España se identificaron 6 plataformas como prioritarias y de esas 6, 3 como las de mayor importancia o relevancia, que fueron las de aceite vegetal y otros lípidos, la plataforma de lignocelulosa y la plataforma de azúcares. Lo interesante de este ejercicio que hicimos fue tratar de cruzar esa materia prima de origen biomásico con las distintas plataformas que se podían llegar a desarrollar en nuestro país. Y así identificamos o diferenciamos entre las materias primas de origen biomásico que se utilizan tradicionalmente, las que tienen potencial para ser utilizadas y las que no se han utilizado hasta la fecha, pero llegado el caso tienen potencial para ser estudiadas y desarrollar nuevas plataformas y por tanto nuevos productos. El informe concluye con una serie de recomendaciones y argumentos estratégicos que fueron el resultado de varios meses de trabajo y al final lo que pudimos concluir fue que en España existe biomasa suficiente y de calidad para poder ser empleada como materia prima en estas instalaciones, que además existe interés por parte del sector privado para poner en marcha iniciativas de estas características y además la creación o el desarrollo de biorefinerías nos permite no solo generar empleo, sino dinamizar la economía además en determinadas zonas,
aumentando y contribuyendo al aumento del PIB. El tercero de los ejemplos es la utilización del CO2 como materia prima. Antes mencionaba ¿no? como una de las soluciones a las que contribuye la química en los objetivos del Green Deal era, por un lado, a la reducción de emisiones y el otorgarle valor a esas emisiones capturadas, como es el caso del CO2. En esta primera gráfica he querido pues compartir, ¿no? cómo es el punto de partida en el que nos encontramos en la industria química. La industria química es una industria de procesos que tiene asociadas, obviamente, pues emisiones de CO2. Podemos distinguir entre lo que son emisiones de proceso y emisiones de combustión. En el año 2021, las emisiones totales de la industria química fueron de alrededor de los 13 millones de toneladas de CO2. Y bueno, pues como decía, podemos aprovechar ese residuo o ese gas que a todas luces es un gas de efecto invernadero contaminante y que además tenemos que contribuir entre todos a abatir, y podemos otorgarle un valor. En este sentido, la Comisión Europea, en febrero del 2024, publicó una comunicación de la gestión integral del carbono. En esta comunicación diferenciaba entre el uso, la captura de CO2 para su almacenamiento permanente, la captura del aire o la eliminación de CO2 del aire, y luego, por último, y en tercer lugar, que es la parte en la que me voy a focalizar, es la utilización de ese CO2 como materia prima para la producción industrial. Simplemente por dar algunas pinceladas, la Comisión Europea en esta comunicación pues fijó y marcó una serie de objetivos de captura de CO2 de manera permanente, marcando unos objetivos a 2030, a 2040 y a 2050. Unos objetivos sin duda muy ambiciosos y que están totalmente en línea con la Ley de Cero Emisiones Netas publicada y aprobada también por la Comisión Europea. Pero yendo a lo que es la parte que está más relacionada obviamente con la economía circular, que es la parte, como decía, de usos, bueno, pues la industria química pues tiene una demanda anual de carbono de 125 millones de toneladas al año. Otra comunicación de la Comisión, y perdón por introducir tantas referencias a distintas comunicaciones, la de ciclo de carbonos sostenibles, especificaba que para 2030 los productos químicos y plásticos deben incorporar un 20% de carbono de origen no fósil. Es decir, este CO2 que se puede aprovechar como materia prima, podemos utilizarlo para contribuir, junto con esto otro que acabo de explicar de los bioproductos o las biorefinerías y el reciclado químico, pueden contribuir a alcanzar ese 20%. ¿Actualmente en qué punto nos encontramos? Bueno, pues actualmente nos encontramos en que del carbono que necesita la industria química, bueno, pues estamos como a la mitad de camino para alcanzar ese 20%, con lo cual nos queda todavía bastante por hacer y considerablemente poco tiempo. ¿Qué necesitamos en este sentido? Bueno, pues necesitamos, por un lado, que se genere un mercado europeo de CO2 y, sobre todo, igual que nos pasaba con el plástico reciclado químicamente, necesitamos unas normas claras de contabilización de ese CO2 como materia prima, precisamente para que se incentiven los nuevos usos. En este sentido, para nosotros será muy importante la revisión de la directiva ETS, que tendrá lugar en un par de años, y también muy importante la definición que está ahora mismo debatiéndose acerca de lo que se entiende por CO2 unido químicamente de manera permanente a un producto. Y aquí nos encontramos con un problema, porque a día de hoy se considera que unido permanentemente implica varios siglos.
Y bueno, pues eso la verdad es que consideramos que limita bastante lo que es esa demanda o limita esos incentivos a utilizar ese CO2 como materia prima. Y ese CO2 capturado, ¿cómo podemos utilizarlo? Bueno, pues muy sencillo, podemos o bien utilizarlo de manera directa, utilizándolo como disolvente, fluido de trabajo o transferencia de calor, o bien utilizarlo convirtiéndolo y utilizándolo como materia prima, bueno, pues como veis ahí, para distintos tipos de productos químicos. Ahí hemos recogido unos cuantos, pero bueno, pues hay muchos que, bueno, pues que nos permiten obtener desde metanol a ácidos orgánicos, ácido fórmico, etcétera, que luego eso se incorpora en otros productos finales que, bueno, pues actualmente ya hay algunos que están en el mercado, como pueden ser espumas de poliuretanos, aislantes para edificios, incluso colchones. Y precisamente para demostrar o potenciar, ¿no?, la capacidad que tiene el sector español y su ecosistema científico de transformar ese CO2 en algo de mayor valor y que sea utilizado como materia prima, el año que viene, en mayo, organizaremos la quinta conferencia o el quinto encuentro de Aportando Valor al CO2, que organizamos conjuntamente la Plataforma Tecnológica y de Innovación de Química Sostenible y del CO2. Es un congreso, como comento, que ya ha llegado a su quinta edición y bueno, pues que no ha ido sino ir creciendo e ir cogiendo valor, valga la redundancia, al hilo también de lo que está sucediendo a nivel europeo, porque como decía antes, al final necesitamos de todas las tecnologías para alcanzar esos objetivos de carbono de origen no fósil, esos objetivos de contenido en reciclado. Es decir, necesitamos, bueno, pues luchar con todo lo que tenemos a nuestro alcance. Y ya para terminar con el tema de los casos prácticos, está el último de los retos que mencionaba al principio de mi presentación, que es el uso de productos químicos y materiales seguros y sostenibles desde el diseño. Como parte del Pacto Verde Europeo, uno de los infinitos elementos que contiene, se encuentra lo que es la Estrategia de Productos Químicos para la Sostenibilidad, que por sus siglas en inglés CSS. Al final, el objetivo de esta estrategia de productos químicos lo que persigue es posibilitar la transición ecológica del sector químico y de sus cadenas de valor, actuando como catalizador y bueno, pues, buscando, ¿no?, productos químicos que sean inherentemente más seguros y más sostenibles desde la producción hasta el final de su vida útil. Es decir, aquí de lo que se trata es precisamente de fabricar los distintos productos pensando en qué vamos a hacer cuando ese producto ya no nos sirva. Tenemos que ser capaces de reciclarlo, de separar las partes que no valen, reutilizar lo que sí que se puede aprovechar, etc. Entonces, bueno, pues en ese sentido, simplemente, pues como decía, se trata de incorporar el diseño a todo nuestro proceso productivo, pero además también incorporando lo que es la seguridad como un elemento adicional de la sostenibilidad. Muchas veces se habla de sostenibilidad económica, ambiental y social, y en este caso se trata de incorporar un elemento más, que es la seguridad, para que esos productos químicos sean, pues, más seguros y más sostenibles. En este sentido, sí que me gustaría mencionar un ejemplo de un proyecto europeo que precisamente lo que busca es introducir o trasladar ese concepto de seguro y sostenible a la sociedad. Y para ello lo que está haciendo es colaborar con las distintas cadenas de valor, con una serie de cadenas de valor que se han identificado dentro del consorcio y que se han considerado como estratégicas para la economía, y muchas de ellas relacionadas con las soluciones al Pacto Verde Europeo, cómo se puede incorporar este concepto de seguro y sostenible desde el diseño
en las distintas cadenas para identificar cuáles son los obstáculos y sobre todo también cuáles son las oportunidades para, bueno, pues para lograr que al final de su vida útil, pues por mencionar un ejemplo que se ve claramente en la foto, al final de la vida útil de un aerogenerador, pues pueda recuperarse lo que sigue siendo útil, llevarse a tratar donde sea pertinente lo que se tenga que tratar, eliminar la parte tóxica, etc. Con lo cual, bueno, pues este es un buen ejemplo de lo que se está haciendo precisamente para incorporar este concepto en los distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana. Y ya por último, bueno, pues a modo de recapitulación, aquí simplemente mencionar algunas de las tecnologías o de las áreas en las que desde el sector químico estamos trabajando. He mencionado algunas de ellas, las que están más intrínsecamente relacionadas con el ámbito de la circularidad, pero obviamente hay otras muchas relacionadas con el almacenamiento energético, con el desarrollo de energías renovables, impresión 3D, o incluso tecnologías relacionadas con el hidrógeno. Y ya por último, para que luego podáis también ver, ¿no?, de una manera dinámica y muy explicativa lo que todas estas soluciones para la circularidad y para los otros retos que tenemos, en el canal tenemos un canal que es Únicos con Química, en el que, bueno, pues, se cuelgan distintas píldoras audiovisuales con las distintas iniciativas ya reales que se ha ido a grabar a las distintas plantas, donde, bueno, pues se explica cómo se está trabajando en cada uno de estos ámbitos, y lo hacemos con el profesor y youtuber David Calle. Y por mi parte esto sería todo. Aquí os dejo la relación de fuentes y de bibliografía y páginas web que podéis consultar, donde está toda la información con muchísimo más detalle. Y simplemente por concluir, desde la química, como yo creo que espero haya sido capaz de trasladaros, somos capaces de desarrollar distintas tecnologías sostenibles, somos capaces de proporcionar soluciones innovadoras para distintas cadenas de valor, pero sí que es cierto que no hay ningún sector que tenga la exclusiva o la exclusividad en cuanto a soluciones para la circularidad y el cambio de modelo productivo, con lo cual aquí seguiremos para colaborar y trabajar juntos en aras de la circularidad. Muchas gracias.